centro, periferia, o sea, una cantidad enorme de formas de relacionamiento asimétrico van a reproducir esta fundación, que es la asimetría de prestigio y de poder del patriarca, del sujeto de la ley. Ahí podemos hablar inclusive en el lenguaje psicoanalítico. Quien ha trabajado en psicoanálisis clínico trabaja con una noción de normalidad, pero esto que llamamos de normalidad es desigualdad. Es desigualdad. Entonces, entonces, en esa relación de interlocución van, bueno, eso se ejemplifica muy fácil como un padre dándole una palmadita en el hombro al hijo, y hijo, eres un hombre. Entonces, la expectativa para siempre, ¿no?, de ese joven, de ese muchacho, esperando, ¿no?, que se le diga, eres un hombre. Alguien tiene que titular. A la posición masculina hay que titularla, no se autotitula. Depende del reconocimiento de sus pares, que ha entrado en la legión de los hombres. Eso es sutil, estoy simplificando, estoy haciendo un esquema de algo que está difuso en la experiencia de las personas. Tu hermano te tiene que reconocer, hermanito, este hermano mío es un hombre. Y para eso tiene que traerle su como los gatos nos traen los ratoncitos o sus equivalentes y nos presentan, eres un gato. Entonces, así es esa corporación y sus exigencias. Pero no quiero olvidarme de contar que hay un libro que sobre la cuestión, una compañera que me preguntó sobre el gay que es castigado, porque las sexualidades no normativas, es una forma de llamarlas, o sea, que son las sexualidades en caso de los hombres que no se avienen, que no se curvan al mandato de masculinidad en lo sexual. Y hablar de heterosexualidad y homosexualidad es un error enorme, porque hay 10.000 maneras, 10.000 formatos de la heterosexualidad y 10.000 formatos de la homosexualidad. O sea, esa división en hetero y homo es una división simplificadora y que emana de un suelo que no está interesado realmente, donde no hay un interés real por comprender la sexualidad humana y animal también. La naturaleza es mucho más democrática que la humanidad con relación a lo trans, a la transitividad, a las varias formas de transitividad de género, ¿no? Siempre hago recordar la película Jurassic Park, cuando dicen, no, estos dinosaurios no se van a reproducir nunca, porque tenemos solo hembras, creo que eran, no me acuerdo si hemos recuperado de la paleontología solamente hembras, o no me acuerdo si eran solamente machos, y después hay un montón de huevos en todas partes. Eso no es una invención, no es fantasioso. O sea, eso existe en algunas especies en la naturaleza, que cuando falta uno de los dos sexos, el que hay se transforma. El transformismo está en la naturaleza. O sea, eso que nos dicen, esta es una acción, una práctica contra natura, es falso. La naturaleza es mucho más transitiva, democrática en términos de sexualidad, mucho menos rígida que la humanidad. El pasaje a la humanidad lo que va a hacer es, a la modernidad mucho peor, porque en los pueblos indígenas hay casamiento entre hombres y casamiento entre mujeres, la mayor parte. O sea, hay un texto lindísimo de un autor que murió hace 3 años, un peruano, que es peruano, pero era peruano, se llama Giuseppe Campuzano, pero peruano. ¿No? Que hizo? No sé eso, pero me dio mucha pena no haberlo llegado a conocer. Que él hace, una de sus investigaciones es ir a las cédulas coloniales y buscar los castigos de las cédulas coloniales que
van al indio que se travista de India, tantos latigazos, después va al cepo y llega hasta la pena capital. A la India que se travista de indio, tanto, o sea, va mostrando que la práctica de la no coincidencia entre el cuerpo orgánico y el género era muy común en el periodo precolonial y que se necesitó una ley colonial de cédulas reales para disciplinar y mandar que las indias se vistan de indios y los indios se vistan de indios. Eso quiere decir que era una práctica común. Y es común en muchísimos pueblos de América, ¿no? El casamiento entre cuerpos, que a nosotros nos parecen que son del mismo sexo, pero que se leen a sí mismos como, en muchos textos de Pierre Clastres, El arco y la cesta, un antropólogo clásico, Peter Rivière, que escribe un libro sobre el casamiento entre los Tirió de la frontera de Brasil con las Guayanas. O sea, hay muchos otros, los Kuna, que fueron muchísimos pueblos indígenas, si no todos, tienen una visión de la sexualidad mucho menos rígida y mucho menos autoritaria que el occidente moderno. El occidente moderno es lo peor de lo peor. ¿En qué términos? Inclusive cognitivamente, porque es lo más simplificado, el más rudimentario de los esquemas. El más rudimentario de los esquemas es el esquema del occidente moderno. Europeo, eurocéntrico. Entonces ese sería el que por su sexualidad se desvía del mandato de masculinidad. Pero hay un libro que amo y que se lo recomiendo, y lo amo tanto ese libro que cada vez que veo un ejemplar me compro otro. Eso pasa, claro. No, porque lo compro en Brasil. No sé si está en español, creo que sí. Se llama, es de un autor que es alemán pero vive en los Estados Unidos, que se llama Eric, E-R-I-C, Sandner, S-A-N-T-N-E-R, Sandner. Y es sobre una relectura del caso Schroeder, que es un caso de Freud. Entonces Schroeder, el presidente Schroeder no fue un paciente de Freud, pero Freud usó sus diarios para hacer el psicoanálisis del presidente Schroeder, que tenía delusions, tenía alucinaciones, voces, escuchaba, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero la interpretación de Sandner es maravillosa, la amo, porque el papá del presidente Schroeder era un pedagogo en el periodo prenazista, ¿no? Y que había inventado inclusive un aparato que a mí me hubiera venido muy bien, que era un aparato para los niños dormir en la posición correcta prusiana, o sea, para tener un cuerpo estirado, una posición erecta, el cuello firme, o sea, y cómo el niño dormía. Yo me acuerdo que mi mamá me hablaba de que su papá pasaba por la noche, todas las noches, que no era igual a tu papá, pero era como el de mi mamá, la noche viendo si estaban durmiendo en esa posición. Esa posición, por eso siempre tuvo mi mamá esa posición así, que ni no la consiguió. Entonces, y ese había inventado ese aparato. Es un pedagogo, digamos, del nazismo, ya de los preanuncios del nazismo. Ese era el padre del presidente Schroeder. Entonces, la interpretación de Sandner dice lo siguiente: él enloquece para no ocupar la posición del padre, porque la posición del padre era hereditaria. Él tendría que transformarse en un legislador y actuar en esos lugares ceremoniales, rituales, donde su padre actuaba como legislador, pero como sería la Cámara de Lores en Inglaterra. O sea, el legislador hereditario era una posición aristocrática. Y él enloquece para escabullirse. Es una interpretación hermosísima, para no reproducir al padre. Ahí hay, no por la sexualidad, sino por la locura, un camino de liberación. Y a mí me encanta, pero me encanta esa interpretación.
No, se llama no sé cómo está traducido al español. De Eric Sankner, entonces le habrán llamado así al título. Pero ¿por qué el asesinato del alma? Al contrario, la locura como camino de evitar el canon masculino. Se llama el asesinato del alma. Mal título. Eso es una cosa muy mexicana. Los mexicanos son muy misóginos. O sea, alguien que hace esto puede. ¿Eh? Algo así como que le ayuda a constituir la masculinidad al hombre con lo que le atribuye. Pone en el nombre de atribuciones que de alguna manera Claro. consistir en masculinidad. Y la feminidad, ¿cómo se en ese dispositivo? ¿Cómo se instituye? Sabemos poco. Freud lo ha dicho. Lacan también. O sea, sabemos muy poco sobre la feminidad. Los antropólogos también no han traído mucha información, porque cuando estoy hablando de esto, lo estoy hablando, eso está muy explicado en el libro Las estructuras elementales. Estoy hablando en un tiempo arcaico, o sea, en un tiempo que simultáneamente es filogenético y ontogenético, o sea, en el tiempo de la persona, pero también en el tiempo muy, muy largo de la especie, ¿no? Y en ese tiempo muy largo de la especie, todas las investigaciones más sobre el comportamiento, lo que llega hasta nosotros de pueblos que han digamos, colocado el valor en la costumbre, pues no creo mucho en eso, pero porque todo pueblo está en la historia, pero digamos, los pueblos que han resistido a la colonial modernidad. Las etnografías, muchas son de esos pueblos, Nueva Guinea, el mundo amerindio, etc. La información que tenemos es sobre la iniciación masculina. Y tenemos muy poco sobre lo que es pero a grandes rasgos podemos decir que la feminidad no pasa por la prueba. Como mucho es la prueba de la capacidad reproductiva. La feminidad es más en este tiempo filogenético y en este tiempo de la diversidad cultural, las mujeres celebran su maduración biológica. O sea, hay rituales que van a celebrar la primera menstruación, que van a enseñar, por ejemplo, en el África, enseñar a funcionar bien en la sexualidad vista como algo sombrío y pecaminoso no es de todo el mundo. O sea, el acceso sexual como damnificación es nuestro, es de la historia de Occidente. El acceso sexual como asesinato moral, como daño al accedido, no es universal. La mirada pornográfica que transforma el cuerpo en cosa no es universal. Yo solamente cuando empecé a percibir eso entendí lo que era la diferencia entre el erotismo, el placer y el gozo de algo. El gozo apropiador, rapiñador, donde aparece la violación como rape y rapiña tienen la misma etimología, ¿no? Rape es violación en inglés y se escribe rape. Y tiene la misma raíz que rapiña, o sea, el cuerpo cosa, el cuerpo transformado en cosa por un acto, eso no es universal. Y eso, nos somos engañados cuando se nos dice que es algo que estuvo siempre ahí, que los hombres... No. Los pueblos no modernos, digamos, precoloniales, que no han sufrido todavía la destrucción colonial, conocen la idea del acceso al cuerpo no accedido, no consentido, pero la conocen como algo diferente a como la entendemos nosotros. Tendría algunas historias para contar sobre esto, pero no tiene el mismo contenido de damnificación, de muerte moral del violado. Es
y entonces esa mirada a la cosa, que es la mirada cartesiana, la mirada científica, que es pornográfica por estructura, la mirada científica, porque es la mirada de la cabeza al cuerpo, la mirada a la cosa, la mirada al objeto, ¿no? Eso está muy lejos de ser occidental. Entonces, ¿quién creó a quién? Esto es el cuento del dinosaurio. ¿Quién creó a quién? En el hombre y la mujer. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que...? Ahí hay una... ¡Ah! Yo te voy a contestar. Esa pregunta viene de un universo creacionista. El universo pachamámico, eso es una cosa que estoy escribiendo por vivirla por de dentro, no es creacionista. Los cosmos indígenas no son creación, no hay un ser que existe allá antes que todo que crea todo lo demás. Hay muchos cosmos, la mayor parte de los cosmos, sobre todo en nuestro continente, las cosas no tienen. Para que haya un creacionismo tiene que haber una generación independiente, una generación autónoma de un creador que va a crear, generar todo el resto de lo que existe. En el mundo pachamámico y en otros mundos, en otros cosmos indígenas, la idea es de una cogeneración. O sea, y de ella viene la idea de la reciprocidad. Entonces, en un mundo donde el precepto fundamental, el a priori, es el de lo cogenerado, no hay un creador, sino que hay un acontecimiento del cual los elementos del cosmos surgen simultáneamente y en reciprocidad. Son mentalidades totalmente diferentes. Una lleva al fin de la vida. Creación, origen, final. Y la otra lleva a un equilibrio, a una reciprocidad, a una coexistencia permanente de todo lo que está destinado a permanecer viviendo. ¿Entendés? ¿Entendés que estamos formateados para pensar que un día surgió un ser que estuvo siempre, que tiene una generación independiente, que está ahí y va a crear las otras cosas? Y eso lo reproducimos, es patriarca, ¿verdad? Y otra gente que vive lo más bien y que han destruido poco de la naturaleza, no destruyen y reconstruyen constantemente. Otros pueblos mejores que nosotros no piensan que existió un creador o que hay una creación, sino que hay una coemergencia de todos los elementos que hacen al cosmos, la tierra, el sol, Eso coincide con la comprensión científica. Digo que eso coincide con la comprensión científica más avanzada, que no es creacionista y que tiene que ver con también la idea de un cosmos que se autogenera y genera. Claro que sí, pero cuidado, porque hay una gente que te va a decir no. ¿Y dónde leí? ¿En qué país? Bueno, primero, muchos estados norteamericanos prohíben la enseñanza de la evolución, pero leí eso que ahora en un estado brasilero están sacando una ley, ¿verdad?, para prohibir la enseñanza de la evolución. O sea, son visiones conflictivas. ¿Eh? Claro, puede ser. Conozco poco del budismo, conozco más de nuestros, pero digamos, son visiones en conflicto que tienen un impacto inmediato en la manera en que vivimos, en las cosas que creemos para la política, para la vida inmediata, ¿no? Hay una relación entre el budismo y una
Claro, el creacionismo es jerárquico. Hay alguien que va a crear lo otro. Y las otras formas no son. Hay jerarquía. Ahí está un tema dificilísimo también, que es, no todas las jerarquías son del mismo tipo. El mundo, el otro mundo es jerárquico también, hay jerarquía. Pero no está... por ejemplo, si yo en un mundo creacionista dejo de creer en Dios, de ir a la iglesia o de hacer mis obligaciones rituales con relación a esa divinidad no desaparece. Ella va a estar siempre, no depende de mí, no hay reciprocidad. Hay una reciprocidad de tipo menor. La jerarquía es una jerarquía absoluta. Él puede existir sin mí, pero yo no puedo existir sin él. No hay, pero hay jerarquías donde hay reciprocidad. Son distintos tipos de jerarquía. Solo veo una cantidad de situaciones muy distintas. Entonces, la reciprocidad, la jerarquía recíproca, si yo dejo de hacer mi ritual anual a ese ser que depende de mí,